el tema de impedancias y vamos a tratar de sacarnos las dudas que han tenido en la resolución de algunos ejercicios que le han quedado. Y vamos a agregar una partecita de admitancias ahí que quedó también sin verlo. Para comenzar, entonces, me dicen ustedes qué quieren que repasemos de los ejercicios, si ha habido alguna duda, cosa que podamos seguir trabajando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los ejercicios? ¿Podemos ver algo o está todo clarito hasta ahí? Yo por mi parte ninguna duda, profe. Sí, sí. Los que tengan dudas, sobre todo, quiero que pregunten para que no tengamos después problemas con otras cosas más adelante. A ver, esperen que ahí vuelvo. Bueno, ahora sí. Bueno, nos quedó ahí la parte de admitancia, que no sé si, creo que no habíamos dicho nada todavía, y vamos a darle un repaso a esta parte, que ya lo deben haber visto también en el teórico, pero la definición de admitancia, como ustedes ya han escuchado esa palabra, es la inversa de la impedancia. Inversa de la impedancia, la cual tiene también una medida, como la impedancia se medía en ohms, esta se va a medir en mho. Y el símbolo de admitancia, de la unidad de admitancia, va a ser justamente el símbolo de la letra omega invertida. Así como la impedancia Z, que era un número complejo, compuesto por una parte real y una parte imaginaria, que era justamente la reactancia, ahora la admitancia tendrá también, será un número complejo, pero al hacer la inversa, vamos a obtener también la admitancia, una parte real, que será llamada conductancia, y la parte imaginaria, más menos J, se llamará susceptancia y la vamos a designar con la letra B. Bueno,
La conductancia entonces será justamente la inversa de la resistencia. Y la susceptancia será la inversa de la reactancia, sea capacitiva o sea inductiva. Ahora bien, cuando nosotros teníamos la reactancia inductiva, o sea, teníamos un XL, era una reactancia en la cual en la parte imaginaria era una parte positiva, o sea, era un más JXL. Y si era una reactancia capacitiva, era un menos JXE. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros tomamos la inversa, la parte de la susceptancia que será positiva será justamente la susceptancia capacitiva, la susceptancia inductiva, perdón. Entonces acá tendremos una menos JBL, podemos decir, y tendremos una más JBC, que corresponderá a la susceptancia capacitiva. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Hay chicos en la sala de espera. Se me había admitido a todos. A ver. Ahí están todos. Entonces, así vamos a definir nosotros la admitancia, y como les decía, ustedes pueden ver cómo los signos se van cambiando, ¿no es cierto? Acá en la bobina, esto eran bobinas, y en la parte negativa de las impedancias eran los capacitores. Acá va a ser justamente al revés. Los negativos eran justamente las bobinas y los positivos serán justamente los capacitores. Bueno, entonces un circuito conformado con admitancias, un circuito de este tipo conformado por admitancias, la admitancia equivalente total de 3 admitancias como están puestas ahí, se las va a resolver directamente como la suma de las admitancias. O sea que sería como se resuelve las impedancias que están en serie. Y de esa manera, entonces nosotros podemos tener la admitancia total. Acá tienen un cuadrito donde nosotros vamos a definir o vamos a hacer las equivalencias de una manera circuital y con sus gráficos vectoriales. Cuando nosotros tenemos una resistencia en el caso, entonces para convertirla directamente en admitancia, tendremos que hacer la inversa de R, que será justamente G, y el cálculo será, en vez de ser B sobre I, como calculábamos una resistencia, ahora será I sobre B. Y por lo tanto, la vamos a dibujar a la conductancia igual que la dibujábamos la resistencia, pero se va a llamar conductancia y se va a medir en mho. En el caso en que nosotros tengamos una resistencia que estará en serie con una bobina, como si fueran impedancias, nosotros sabemos que la impedancia, bueno, es la tensión sobre la corriente, que sería lo que siempre hemos hablado en base a la ley de Ohm fasorial, y el resultado era una parte real y la parte imaginaria con el J positivo porque es una bobina. Ahora, cuando la transformemos a esta, a una admitancia, directamente vamos a colocar una admitancia en paralelo con una bobina, y en la cual la
esa resistencia no va a ser una resistencia, sino que va a ser una conductancia. Una conductancia que será justamente la inversa de R, ¿no es cierto? Como hemos visto acá arriba. Y la parte de la susceptancia, que estará en paralelo en vez de estar en serie como estaba acá, será justamente una susceptancia negativa debido a que estamos hablando de una bobina. En el caso del capacitor, exactamente lo mismo. O sea, un circuito serie RC se convierte en una conductancia paralelo con una susceptancia capacitiva que estará en paralelo con esa conductancia. De esa manera nosotros entonces podemos hacer la conversión de cualquier circuito que tengamos en una, que sean impedancias, las podemos llevar a tratarlas como admitancia. Y bueno, la resolución sería justamente mucho más eficiente, sobre todo cuando tratamos circuitos en paralelo. Ya que al convertir en admitancia cada parte del circuito que están en paralelo, directamente la vamos a resolver y la vamos a calcular de una manera como dijimos acá arriba, cómo se calculan las admitancias en paralelo, directamente con la suma, ¿verdad? Entonces sumaremos partes reales, partes imaginarias, directamente. Así, nosotros podemos, uy, acá está rayado, voy a borrar un poquito esto, hacemos una bolilla de la goma. Acá tenemos nosotros una fórmula en la cual podemos hacer el pasaje de, dada una impedancia, compuesta ya sea por capacitores o por bobinas, podemos encontrar directamente la conductancia en base de conocer los valores de la parte real y la parte imaginaria de lo que era la impedancia. Y la susceptancia también la podemos calcular de esta manera, conociendo la parte imaginaria y la parte real de la impedancia. Y viceversa, o sea, supongamos que nosotros tenemos admitancia y queremos saber cuál es la impedancia equivalente, nosotros directamente vamos a aplicar esta fórmula que tienen acá para hallar la resistencia, conocida la conductancia y la susceptancia. Y lo mismo para hallar la reactancia correspondiente. ¿Sí? Entonces, bueno, estas fórmulas son muy sencillas, ¿de dónde se las saca? Porque simplemente esto partimos de que I es igual a la inversa de la impedancia. Entonces, la admitancia, esta admitancia I, sabemos que está compuesta por una conductancia y una susceptancia. Entonces, cuando nosotros escribimos la inversa de la impedancia, como está expresada acá arriba, ponemos 1 sobre R más JX. Simplemente lo que hacemos es separar parte real y parte imaginaria de este término. Para eso, ustedes como ya saben cómo se tratan los complejos, para sacar el J del denominador, para poder separarlo bien determinado a la parte imaginaria y real, multiplican acá por el conjugado y bueno, se obtiene justamente acá en el denominador el cuadrado de lo que tienen en esta parte de los términos de denominador de este lado, y arriba queda directamente el conjugado con el cual han multiplicado. Teniendo esto, entonces, bueno, acá ya lo pueden separar fácilmente. Esto, toda esta partecita así, será la parte real, que es justamente esto que está acá. Y la parte imaginaria, jx sobre r cuadrado, es la parte de la susceptancia. Y lo mismo se hace para esto, partiendo de la misma forma que partimos acá, nada más que al revés. Decimos que la z igual a 1 sobre i, la z es r más jx, y la i será 1 sobre g más jb.
Otra vez acá hacen en esta parte, multiplica por el conjugado, y bueno, ya tienen la parte real y la parte imaginaria para poder separarla sin ningún tipo de problemas. Entonces, bueno, de eso se trata el tema de las admitancias, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplito que hay acá, para que directamente nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Y como dice este ejemplo, dice que dado el diagrama espacial que tienen acá en el dibujo, determinar los valores de la admitancia I equivalente partiendo de los vectores S. Bueno, esto lo pueden hacer entonces de formas, como ya lo habíamos tratado antes, podríamos aplicar la ley de un fasorial, dividimos este vector sobre esta corriente, que es lo que justamente está puesto acá, en esta parte, encontramos el Z. Y el Z, bueno, ya sabemos que esta parte real es R y esta parte será justamente la reactancia, ¿no es cierto? En este caso es una reactancia inductiva, dado que la corriente, como están viendo acá, está trazando con respecto a la tensión un cierto ángulo. Una vez que tengo yo la impedancia en esta forma, bueno, podríamos hacer o aplicamos esta formulita, o sea, ya para encontrar directamente la impedancia, como está acá, porque ya tenemos las R y tenemos las X, y hallamos la G y hallamos la B. Esa sería una forma. Y otra forma sería que, bueno, definimos la admitancia como la relación entre corriente y tensión, o sea, dividimos I sobre B ahora, en vez de hacer B sobre I, como hacemos de este lado, y directamente nos va a dar un valor que es que está en forma polar, llevamos a la parte, lo separamos en parte real y parte imaginaria, y bueno, esta parte real sería justamente la G, y de este lado sería, en este caso, la menos JBL. Se dan cuenta acá que la B, al ser un circuito, porque este circuito es un circuito así, no perdamos de vista, es una resistencia con una bobina, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo lo trato como admitancia, este circuito que está compuesto por una R y una JXL, cuando yo lo transforme a esto en admitancia, mi circuito va a quedar conformado de esta manera. O sea, va a estar la fuente y va a estar la conductancia G, esta, G, con el valor que nosotros acabamos de encontrar acá, y la susceptancia con el valor menos JBL, que es justamente este valor que encontramos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos dos circuitos, uno tomado como impedancia y el otro tomado como admitancia, que es justamente el dibujo que tienen acá abajo. Esa sería la forma. Y cuando hacen la representación de la impedancia en el plano complejo y de la admitancia, bueno, ya lo conocemos, sabemos que esta es la impedancia, estaría en el primer cuadrante, como ya sabemos que están todas las impedancias de origen inductivo, y podemos dibujarla de esta forma que ya la sabíamos, ¿cierto? Y la admitancia, bueno, si la dibujamos, fíjense que la parte imaginaria digo negativo, entonces evidentemente estamos hablando de este punto, y el módulo de esa admitancia quedará exactamente en el cuarto cuadrante, y el ángulo evidentemente seguiría siendo el mismo que teníamos en la impedancia, ¿cierto? Nada más que cambio de signo. Entonces, para resumir y para verlo rápido, recuerden que en el caso de la admitancia, ahora todas las susceptancias estarán en el eje positivo, cuando se trata de susceptancias capacitivas. Y todas las que estarán en el eje negativo serán las bobinas, ¿no es cierto? Las susceptancias
inductivo. A la inversa de lo que era acá en la impedancia, que era justamente al revés. En el eje negativo estaban todas las reactancias capacitivas, y en el eje positivo estaban todas las reactancias inductivas. Bueno, eso es relacionado con lo que es el tema de admitancia, ¿verdad? Ahí podemos dejar esto un ratito y podemos ver el ejemplo. No, lo vamos a hacer viendo acá. En los ejercicios, acá la parte final, fíjense, tienen algo relacionado con las admitancias, acá. Donde nos están pidiendo, en este ejercicio, en el número 22, nos dice que mediante el empleo de admitancias, hallar la I equivalente, la Z equivalente y la I total de este circuito. Entonces, nuestro circuito que estamos viendo acá, ¿qué son estos circuitos? Por empezar, esto que están viendo acá son impedancias. Lo primero que tenemos que fijar. ¿Y por qué son impedancias? Por lo que decíamos recién. O sea, vamos a ver que una impedancia de origen inductivo está compuesto por un valor imaginario, pero que es positivo. Entonces estamos hablando de impedancia. Lo mismo que esta vez. Tenemos una bobina, el J es positivo, tenemos un capacitor, el J es negativo. Entonces, ¿cómo llevamos este circuito ahora a admitancia? Y bueno, dibujaremos nuestro circuito, será que lo voy a hacer acá abajo nomás, y vamos a convertir entonces todo en admitancias. Entonces, esta reactancia inductiva de más J5, bueno, se convertirá justamente en una admitancia de valor, o sea, sería, primero que va a ser negativo, ¿verdad? Menos J de valor un quinto mho. ¿Ok? Hemos convertido en. Este circuito serie se convertirá en una reactancia, en una conductancia G de valor un quinto de ohm, ¿verdad? De ohms, de mho. Un quinto de mho con una susceptancia en paralelo de justamente menos J, susceptancia, esto es una bobina. De valor menos J sobre 1,6,6. ¿Ok? Bueno, esto Profe, 15. Sí. ¿por qué lo pone en paralelo ahí? Y por lo que dijimos hace un ratito. Bien. O sea, que cuando está en paralelo, los dejamos en paralelo, digamos, y cuando están en serie, los pasas a paralelo. Sí. Ahí está. Claro, porque esto pasa a ser directamente porque son las inversas. Lo que dijimos acá en cuando dijimos, voy a volver para atrás un poquito, acá. Acá este circuito, un circuito serie, se convirtió en admitancia como un circuito paralelo, pero con dos conductancias. ¿Ok? Con una conductancia y con una susceptancia en paralelo. Bueno, entonces ahí queda todo esto. Estábamos en esta de 1,6. Esta era la resistencia G de 1/15.
y la del capacitor, que va a quedar directamente como una substancia de J1 sobre 10. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenemos todas las admitancias colocadas, entonces, ¿cómo sacamos nosotros nuestra I total? Y bueno, nuestra I total estará dado directamente por la suma de las admitancias, o sea, I1, más I2, más I3, en este caso, vaya más I2, 3, 4, 5, más I5. de la cámara que llegó. ¿Ok? Profe, ¿puede silenciar? Estuvimos con ella y esto es un adelanto de lo que verán mañana. Bueno, entonces, y resolver esto de esta manera es muy fácil, porque vamos a sumar todas las partes imaginarias por un lado y todas las partes reales por el otro. Entonces, de ahí sacaremos ya un total de una admitancia que está compuesta justamente por una G y una más menos, pongo, porque no sé cuál es mayor. A ver, acá, esta tiene un quinto, esta tiene un sexto, y esta tiene un décimo. Bueno, acá seguramente va a ser de origen inductivo, o sea que va a quedar un más JBL. ¿Ok? Y ahí sacamos el valor de I. Y para sacar justamente los valores de corriente que nos piden acá, porque dice que calculemos la I total, y después calculemos la Z equivalente. Bueno, la Z equivalente la podremos hallar directamente como Z igual a 1 sobre I total, ¿verdad? Directamente hacer el conjugado de dividir en la inversa de esto. Y para sacar la corriente, una vez que tenemos nosotros sabemos que la I está dado en este caso como el valor de I sobre B. I sobre B. Entonces, para sacar la I, tendremos que multiplicar, ¿verdad? Directamente la I será la tensión multiplicada por la I total que nosotros hemos calculado. Y la tensión, como ustedes ven, está como dato. O sea que tienen directamente este valor. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende entonces cómo lo van a tratar ese ejercicio? Profe, esa tensión hay que pasarla a cuadrática, ¿no? Rectangular, perdón. ¿Por temporal? ¿O yo Y estoy no, viendo mal? porque vos fíjate que para calcular con admitancia vos necesitas tenerla en polar, justamente, porque acá vos vas a sacar una corriente, la que sí tiene que pasar a polar es esta admitancia, a esta que sacaste acá de total, a esta sí tendrás que tener una I con un ángulo, ¿verdad? Entonces, acá vos vas a tener la tensión que está directamente ya en 140, 150, 45. Acá vas a multiplicar 150 con 45 y vas a multiplicar por la admitancia pasada así en polar, por una I con un ángulo alto acá. ¿Sí? Y ahí vas a sacar el valor de la corriente. Gracias, profe. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, bueno, y el ejercicio 24, que justamente, a ver acá que era hallar la impedancia y la admitancia equivalente de este circuito. Bueno, ahí tenemos otro caso que cómo lo vamos a resolver con la misma forma que estábamos diciendo recién. Y el 24, el ejercicio 24, bueno, es justamente igual que el ejemplo que está en el PDF, ¿verdad? O sea, tengo dos fasores, uno de tensión y otro de corriente, hallar la I equivalente y la Z equivalente. Esto es muy fácil, de acá directamente lo que tienen que hacer es para sacar la I equivalente,
La I equivalente será justamente al valor de 3 menos 15 dividido 120, no me escribe, 120 pasó 30. Y bueno, hagan las relaciones esas y ahí sacan la I equivalente. Y para hallar la impedancia, hacen directamente 1 sobre la inversa de esto y ya está. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Acá el último nos están quedando justamente, acá estos dos ejercicios que quedan últimos, 25, 26. Son dos ejercicios relacionados con lo que es la resonancia, que no vimos y ahora lo vamos a ver, como para más o menos ustedes tengan algún tipo, ya lo han visto en el teórico, pero en este caso nosotros tenemos en este ejercicio una resistencia, una bobina y un capacitor. Y entonces dice que calculemos la frecuencia para la cual va a producirse la resonancia de este circuito. Y el resultado es todo esto que está acá. Eso es lo que ustedes tienen que obtener como resultado de esto. Ya se ve. Pero para antes poder entender un poquito esto, cómo tienen que trabajar, vamos a repasar, porque ustedes ya lo vieron en el teórico muy seguramente, qué es lo que es qué es la resonancia, antes que nada. Entonces, para más o menos comprenderlo, vamos a hacer hacemos una pequeña explicación. Nosotros vamos a suponer que, ¿dónde estoy? Acá. Vamos a suponer que nosotros tenemos un circuito serie compuesto de esta manera y compuesto por una bobina y compuesto por un capacitor por un lado. ¿Cierto? Entonces, esta es R, esta es JXL y esta es menos JXE. Entonces, este circuito, digamos, bueno, ya saben que va a estar alimentado por una fuente de tensión y que la impedancia correspondiente a este circuito está dado como Z igual a un R más J XC, XL, un JXL menos XC. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta es nuestra impedancia que presenta ese circuito que tenemos. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, por otro lado, hemos dicho, ya hemos mencionado varias veces, que, por ejemplo, la reactancia XC o XL estaba dado y era igual a la omega por L, ¿verdad? Y esto era igual a 2pi por F por L. ¿Sí? Y la variación quiere decir que la reactancia inductiva era un elemento que varía o que variaba según la frecuencia. Y sabíamos hacer ese grafiquito, que lo repitamos para recordarlo, era, si acá nosotros poníamos la frecuencia y acá poníamos la XL, la variación de esa reactancia con la frecuencia era una línea, ¿verdad? Entonces, a mayor frecuencia, los valores de XL iban aumentando. Y para el caso del capacitor, el XC era igual a 1 sobre omega C,
me escribe, 1 sobre omega C, y de tal manera que cuando nosotros graficábamos esa variación de la reactancia capacitiva XC, en realidad tenemos que dibujar más para el lado de abajo, ¿verdad? Porque es menos JXC. Lo que vamos a poner acá, vamos a poner el eje acá está la frecuencia, y acá estaban todos los XC, nativos. Y que tenía una gráfica que era de este tipo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba? A medida que aumenta la frecuencia, nosotros vamos viendo cómo va disminuyendo cada vez más los valores de XC. Que decíamos incluso que cuando la frecuencia era infinita, el capacitor era prácticamente un cortocircuito, o cuando la frecuencia era muy baja o cero, en este punto, estábamos en un circuito de corriente continua. Entonces, ese es el tema. Hay valores, si yo tengo un circuito XL y XC que están dependiendo de la variación de la frecuencia, habrá valores o algún valor que puede hacer que una determinada frecuencia a la vez, para estos dos, sea que el resultado de esto sea cero. Por lo tanto, el circuito, para esa frecuencia de resonancia, me va a quedar justamente el valor de R, porque la parte imaginaria se haría cero. Entonces, ¿eso qué estamos diciendo al decir que la parte imaginaria se haga cero? Y estamos diciendo que el omega L sería igual a 1 sobre omega C. Y en ese caso, yo podría decir que si despejo a omega de esto, podría hablar de la raíz cuadrada de 1 sobre LC, ¿verdad? Y a su vez podríamos hablar de que siendo esto 2pi por F, podríamos despejar la frecuencia de resonancia dada por la raíz cuadrada, o 1 sobre 2pi por LC. ¿Está? 2pi. Entonces, habrá una frecuencia de resonancia en la cual la parte imaginaria se hace igual a cero. Y para esa frecuencia nosotros vamos a llamar frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia, fíjense una cosa, que en esa frecuencia, en FR, la impedancia se hace totalmente resistiva, o sea que va a tomar la menor resistencia que va a tener la impedancia total de ese circuito. Por lo tanto, podríamos dibujar de que... A ver que se me ha corrido se me ha ido el gráfico. Podríamos nosotros dibujar que la impedancia podría tener una variación con la frecuencia, la impedancia total ahora, esto ya sería Z, sería una curva de estas características, donde el punto más bajo de la impedancia, este que tienen acá, sería justamente el valor de R para la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque para ese punto, justo, dijimos que la parte imaginaria de la impedancia se hace cero, y lo único que nos va a quedar va a ser esta, nos queda esta resistencia. ¿Está bien? Para mayores frecuencias, bueno, ustedes vean, cuando nos alejamos de la resonancia, el circuito se convierte más inductivo, o sea que para este lado se hace más inductivo,
Y para este lado, para de la frecuencia resonancia hacia la izquierda, se me hace más capacitivo. O sea, a medida que voy bajando la frecuencia, la impedancia se convierte más capacitivamente, dado que la XL tiende a 0 y la XC empieza a aumentar. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es lo que veníamos diciendo en base a lo que analizamos acá. Bueno, esa es una característica de resonancia cuando el circuito está en serie. Pero si yo analizo ahora un circuito paralelo, vamos a poner un circuito paralelo, entonces yo tengo mi fuente y voy a colocar una resistencia, pongo una bobina y pongo un capacitor. Bueno, acá también, en este circuito paralelo, fíjense que esto va a ser JXL y esto va a ser JXC. Bueno, ¿cómo se saca el paralelo este, ¿no? Ustedes ya saben que ustedes pueden calcular un paralelo o una impedancia equivalente que será una impedancia que tiene justamente una parte real correspondiente a la resistencia y otra parte imaginaria, que según los valores que tenga XL y XC, bueno, tendrán será prevalentemente inductivo o capacitivo. Entonces, pero acá en el circuito vamos a hablar que también la resonancia, hay un efecto de resonancia porque habrá algún valor de cuando yo haga el equivalente que la parte imaginaria también se me vaya a hacer igual a 0. Entonces, ahí vamos a decir que el circuito, cuando se eliminan estos dos componentes, porque van a tomar valores exactamente iguales dentro de la impedancia, vamos a encontrar de que la impedancia de este circuito va a ser puramente resistivo, porque esto quedan eliminados, y la gráfica de la impedancia que van a tener va a ser máxima en ese momento, o sea, va a ser una curva de esta manera, donde el máximo valor es R, ¿verdad? Y justo ese valor será para la frecuencia de resonancia. Entonces, a medida que prevalece frecuencia más alta o frecuencias más bajas, evidentemente el circuito se volverá o más inductivo o más capacitivo. Pero siempre disminuyendo la impedancia total Z. Este eje sería la impedancia. ¿Por qué se invierte, profe? ¿Cómo? ¿Por qué se invierte la curva, digamos? Y porque, fíjate, si vos tenés, te lo ejemplifico así rápidamente. Suponete que vos tenés una fuente, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a suponer que hay 3 resistencias. Así. Si yo te digo a vos, esta suponete que sea R1, R2, no pongamos R, pongamos valores directamente, para que sea algo más práctico. Suponete que esta resistencia, la primera resistencia, esta resistencia vale 2 ohms. Esta vale, esta que valga, suponete, 8 ohms, y esta que valga 8 ohms. Vamos a suponer así. 2, 8 y 8. Si yo te digo a vos, ¿cuánto vale el paralelo, el equivalente paralelo de ese circuito?
Si yo quiero hallar una resistencia equivalente acá. Si yo te pregunto eso, ¿de qué orden o de qué valor será la resistencia equivalente? Será 8 más de 8, 2 menos de 2. Menos de 2, ¿no? Menos de 2. Menos de 2, exactamente. Siempre va a ser menor que el menor valor cuando estamos hablando de circuitos en paralelo. Entonces, si a medida que yo quito una resistencia, suponete, ahora va a seguir valiendo menor que 2, ¿verdad? Sí. Pero un poco más grande que cuando estaba este 8. ¿Sí? Y si quito ahora esta, ¿cuánto va a ser el R equivalente? Y 2. Y va a ser 2. Entonces, esto es lo mismo, lo que estamos viendo acá arriba. A medida que la R, cuando se elimine la parte imaginaria, yo estoy sacando elementos que están en paralelo, como yo hice acá abajo con las resistencias. Y el último valor me va a quedar justamente 2, o sea, me va a quedar R acá, y que va a ser el valor más grande del circuito paralelo. ¿Se entiende? A medida que yo agrego cosas en paralelo, el valor de la impedancia tiene que empezar a decaer. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien, bien, sí, profe. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué desde el valor máximo cae para un lado y cae para el otro lado? Eso sería más interesante. Bueno, es justamente porque la frecuencia cuando varía para arriba o varía para abajo, estos elementos, vos fíjate, si yo aumentara la frecuencia acá, ¿cuál tendría más impedancia? ¿La XL o la XC? Y la Si yo XL, ¿no? aumento la XL. La XL. Y si yo bajo la frecuencia, empieza a prevalecer la XC. Entonces, todos los valores que están de este lado, el circuito se hace más capacitivo, y todo lo que está hacia la derecha se hace en la impedancia más inductiva. ¿Está bien? Pero cuando se igualan los dos, cuando elimino justamente la bobina y elimino el capacitor, me va a quedar solamente la resistencia como el valor máximo. Entonces, por eso la curva se invierte. Distinto a lo que pasaba era en serie. Cuando era en serie, la curva era para abajo, pero cuando se eliminaban estos dos, era el menor valor de toda la impedancia. ¿Ok? Por eso es que las curvas tienen justamente, cuando entran en resonancia, varían de una forma si es paralelo o si es serie. ¿Estamos claros? Pero entonces, el concepto está de que un circuito entra en resonancia cuando la parte imaginaria se hace igual a cero. Ese es lo que nos tenemos que quedar como un concepto fundamental de que cuando el circuito va a entrar en resonancia. Entonces, por eso, volviendo, bueno, ahí en el ejercicio, ya vamos a hablar del ejercicio. En electricidad, generalmente tratamos de que los circuitos no entren en resonancia. Es más, tenemos que cuidarnos que no entren en resonancia. Porque si entran en resonancia, aparecen unos fenómenos de sobretensiones en las líneas que pueden llegar a provocar daños en otras partes del circuito o al circuito mismo. Estoy hablando como, por ejemplo, imagínense, se suele acostumbrar, en electricidad hablando, que supónganse que ustedes tienen un motor que está alimentado con una fuente de corriente alterna, como son todos los motores de cualquier equipo que tiene usted en su casa, un lavarropa, un heladero, lo que sea. ¿Qué es este motor desde el punto de vista de impedancia? Y bueno, ese motor es una impedancia que sería de esta forma, ¿verdad? Una bobina y una resistencia. ¿Qué efecto produce la tensión y la corriente un elemento inductivo?
Y el problema es que la corriente atrasaba. Esto era I y esto era B. Y atrasaba un cierto ángulo. La corriente iba detrás. Bueno, desde el punto de vista, cuando se calculan las potencias, que es el próximo tema que vamos a empezar a ver, no deseamos de que haya una potencia llamada reactiva en juego en este circuito, que ya lo vamos a avisar. Pero lo que sí tratamos, para resumir un poquito, es de que esa tensión con esa corriente trate de acercarse lo más posible hacia B, o sea que este ángulo que tienen acá se haga lo más chico posible. ¿Y cómo podemos hacer un ángulo más chico posible cuando ya tengo un motor puesto acá? Y lo que hacemos es, justamente le agregamos un capacitor, algo para tratar de, al circuito, le agregamos un capacitor externamente, o sea, al motor de la heladera, le agregamos un capacitor acá por afuera, ponemos en paralelo, para que la corriente no atrase tanto, que tenga un angulito más chico ahora, como estamos dibujando acá. Pero, ¿qué problema tenemos? Si lo llegáramos a colocar justamente que la corriente quede en fase con la B, estamos en un fenómeno de resonancia, porque estamos colocando un capacitor para achicar el ángulo, pero lo achicamos tanto que podemos llegar a hacer que la XC de acá se me cancele con la JXL de acá. Entonces, en ese caso, estamos eliminando la parte imaginaria, lo cual estamos provocando una resonancia. Entonces, y eso no queremos. No queremos porque nos trae aparejado otros problemas, como por ejemplo fenómenos de sobretensión en todas las líneas, en todo lo que nos rodea a ese circuito. Entonces, pero sí tratamos de que el ángulo se haga más chico, y por eso agregamos capacitor, pero evitamos las resonancias. Ahora bien, eso es en electricidad, pero en otras aplicaciones se busca que entremos justamente en resonancia, como son, por ejemplo, los circuitos sintonizados, que son los que tienen una radio, o que tienen en un televisor. Y el circuito sintonizado es un circuito llamado justamente tanque, en la cual está compuesto por una resistencia, por un capacitor y por una bobina en paralelo. Entonces, en el momento, esto es lo que habría, digamos, en la entrada de una radio cuando ustedes escuchan cadena 3, LB3, cualquier LB2, lo que sea, lo que se hace es hacer de que en este circuito, esta bobina que tiene una JXL y este tiene una menos JXL, entre en resonancia, y en ese momento, cuando entra en resonancia, este circuito está conectado justamente a la antenita que tienen ustedes en la radio, y de esa manera permite de que se sintonice la estación que ustedes están escuchando, o que quieren escuchar. ¿Y cómo lo sintonizan? ¿Cómo lo hacen entrar en resonancia? Bueno, cuando mueven ustedes el dial para cambiar de emisora o de estación, lo único que están haciendo es, este capacitor es un capacitor variable, o sea, un capacitor que puede variar según uno lo toque, que eso es lo que tocamos nosotros con las perillas de afuera. Entonces, llegamos a un punto, a una frecuencia, que es justamente la frecuencia a la cual, mejor dicho, llegamos a un valor de C, de tal manera que para la frecuencia que transmite la emisora, la LB2, la cadena 3, etc., encontramos un valor de C, que lo encontramos moviendo el dedo nada más, que hace que este conjunto se elimine la parte imaginaria. Y el circuito entra en resonancia y ofrece la mayor impedancia en ese momento para que uno pueda, con la señal que viene por el aire, pueda generar acá una pequeña tensión en esta resistencia, y bueno, de ahí se empieza a amplificar y se empieza a agrandar para que terminemos escuchando lo que están diciendo. Entonces, en esos casos estamos hablando de resonancias buscadas a propósito.
En electricidad evitamos que esa resonancia ocurra, pero son fenómenos que tenemos que conocer los dos casos. Bueno, eso sería lo que se refiere a tema de resonancia, y en el tema relacionado con el ejercicio, ustedes lo único que van a hacer es, para llegar a esta fórmula que tienen acá, porque al fin y al cabo esto es la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Esto, omega 0 es la frecuencia de resonancia. Lo único que está multiplicado por 2pi, nada más. Omega 0 sería igual a 2pi por F0. O FR, si quieren llamarlo. Entonces, acá tienen un circuitito sencillo, resistencia, bobina, capacitor, en el cual ustedes tienen que resuelvan esto, nada más que con números, lo harán con letras, y van a encontrar alguna impedancia una impedancia equivalente, digamos, que estará compuesto, esto habrá una impedancia equivalente, una Z equivalente, que tendrá compuesta una parte real y una parte imaginaria, JX, esa Z equivalente de este circuito. Lo único que tienen que hacer es buscar, uy, se me fue, aquí toqué otra cosa acá. Lo único que tienen que hacer es encontrar o concentrarse en la parte imaginaria, igualarla a 0. Entonces encontrarán de esa manera un valor para omega en el cual la parte imaginaria se hace igual a 0. ¿Se entiende cómo se va a resolver eso? Y tienen que llegar a esto que tienen acá. O algo parecido, puesto de otra forma. ¿Está claro? Lo mismo que para este. Bueno, ¿este qué es? Dice, hallar el valor de C para el que, ¿cómo es? Hallar el valor de C para el que entra en resonancia el circuito de la figura para omega radianes por segundo. ¿Ves? Acá, ¿cuál es la pregunta? En este problema te preguntan cuál es la frecuencia de resonancia. Y en este problema te dicen, dada la frecuencia de resonancia, encontrar el elemento que puede variar acá. El único que puede variar sería este C. Este sería un C variable. Porque estos están fijos. Bueno, entonces habrá un valor de C en el cual entra en resonancia este circuito, o sea, se elimina la parte imaginaria para omega de 5000 radianes. ¿Ok? Ese sería entonces un poquito la cuestión. ¿Alguna duda? Profe. Profe, y en el 25 solamente ir, digamos, colocando valores de capacitor y bobina, ¿no? Entonces, No darle valores. Mostrar la fórmula, profe, o sea, llegar a través de hacerlo, digamos, resolver esa ecuación, digamos, básicamente llegar a esa ecuación, digamos. Claro, exactamente. Pero se dan cuenta, o sea, comiencen a trabajar, en vez de trabajar con números, trabajan con letras, es todo. Esa es la única diferencia. Hagan el paralelo de esto. Separen parte imaginaria y parte real del paralelo de esto. Agarren la parte imaginaria, la igualan a 0 y encuentren justamente un omega que hace esa parte imaginaria igual a 0. Así. Tiene que haber un omega ahí. Y seguro que van a encontrar ese omega porque
les va a quedar en la parte imaginaria, seguro que les va a quedar omega L y omega C. Ahí es omega C, ahora que estoy viendo, está mal ahí. Por las dudas corrijan, pero es obvio, ¿no? Esto es omega C. Bueno, eso es un poquito para que... Y en el 26, profe, o sea, ahí dice omega, usted nos da el omega, Ujú. habría que plantear, sacar, digamos, el valor de la reactancia capacitiva, o sea, poner ambos, o sea, a poner ambos circuitos en paralelo, sacar la impedancia de ambos circuitos en paralelo, y Sí, después igualar la parte imaginaria a ese omega, digamos, ¿sería así? Más o menos. claro, o sea, no, igualar a la parte imaginaria igual a este omega, no, igualar No, la no. parte imaginaria igual a cero, Ah, igual a cero, sí. claro, porque vos vas acá, cuando hagas el paralelo de esto, acá, por ejemplo, pongamos así, acá tienen una impedancia Z1, esto es un Z1, y esta es un Z2. La Z1, ¿cómo está compuesta? Z1 va a estar compuesta por 8 más J6, ¿verdad? Menos J6. No, más J6. Más J6. Ah, perdón, me confundí con la admitancia. Acá. No, estos son impedancias. Sí. Sí, me Si lo equivoqué. quieren trabajar con admitancia, es lo mismo también. Se puede trabajar con admitancia, convertir esto a admitancia. Y la Z2 será 8,34, Más 8,3 más, JXC, digamos. no, más no, menos. Perdón, menos JXC. ¿Verdad? O si lo quieren poner de otra forma, pueden poner así, menos, sí, Menos X. menos J, J omega C. ¿Está bien? Sí. Así. Ujú. Bueno, entonces, hacer el paralelo de eso es plantear el paralelo de eso, yo lo pongo así en forma general ahora, es Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2, ¿verdad? Eso es el paralelo de Z1 con Z2. Bueno, el Z2, cuando reemplacen Z2, ya empiezan a aparecer los omega acá. A ese omega, ustedes le van a dar el valor 5000. Y van a, cuando separen la parte imaginaria y real de este paralelo, de esta impedancia equivalente, y dándole omega el valor 5000, van a encontrar, al igualar a cero la parte imaginaria, van a encontrar un valor de C que hace cero la parte imaginaria. ¿Se entiende? Se perdieron. No, cuando vos separas lo real de lo imaginario, esa parte imaginaria la igualas a cero para poder despejar Listo. C, que tiene el valor de Perfecto. omega, ¿o no? Claro. Claro. No, el valor de omega ya lo Eh, tenés. claro, sí. Para En ya una tenerlo sacado palabra, de eso. la Z2 te quedaría, ponerlo así, para que no te confundas. La Z2 te va a quedar 8,34 menos 1 sobre 5000. 5000 5000 por C. por C. Bueno, lo trabajas al paralelo este y después igual a la parte de acero imaginaria y vas a encontrar el valor de C. ¿Sí? Sí, Claro, o sí. sea, Así con es. la resonancia siempre la parte imaginaria la tenemos que llevar a cero, que es A lo que cero. que es lo que nos hace o sea, que esté en resonancia, básicamente, es cuando el valor es Exactamente. cero. Sea un circuito serio o sea un circuito paralelo. En los dos casos, lo único que tienen que pensar es que la parte imaginaria se va a hacer cero de alguna manera. Bien. Y el circuito entra en resonancia, en ese caso. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno,
Eso es para que muevan un poquito entren en calor, porque está medio frío últimamente. Entonces se sienten y empiezan a mover el lápiz. A mover las neuronas un poco. Es jugar un rato con la fórmula, nada más. Y no tiene otra mayor cosa. Si fuera, por ejemplo... Profesor, le hago una sí. consulta. ¿Y por qué no puedo igualar directamente Z1 y Z2? Porque eso no me va a garantizar de que la parte imaginaria sea igual a 0. ¿Qué gano con decir que esta impedancia sea igual a esta? No gano Bueno, nada. en realidad... Lo que sería interesante para que imagínense que fuera un circuito únicamente ahora de una bobina y de un capacitor, que no estuvieran las resistencias. Si yo resuelvo eso, como impedancia, como estamos diciendo, esto es un JXL y esto es un menos XC, ¿verdad? Nosotros sabemos que XL es igual a omega L y el XC es igual a 1 sobre omega C. ¿Está bien? Entonces, pensemos en este circuito. ¿Cómo sé cuando entra en resonancia? Cuando la parte imaginaria se hace 0. Entonces, ahí sí yo puedo decir que puedo hacer así. Puedo decir que J por XL menos XC, entonces es igual a 0. Estoy igualando la parte imaginaria igual a 0, como lo estoy diciendo que hagan. Entonces, cuando ustedes resuelven esto, y si quieren seguir resolviendo esto, directamente les va a quedar la famosa fórmula rearchiconocida de un circuito en resonancia de este tipo, cuando no hay resistencia. Eso es cuando no hay resistencia, que les va a dar directamente el omega a 1 sobre 2pi raíz de LC, que sale justamente de esto, de igualar la parte imaginaria igual a 0. En los exámenes les preguntan a ustedes, ¿cómo sacan de dónde sale esto? Y se quedan pensando, pero si ustedes recuerdan que un circuito entra en resonancia cuando la parte imaginaria igual a 0, esto sale solito, no tiene ningún problema en resolverse. A ver, sería igual a la fórmula de arriba, o sea, sin la R, digamos. Exactamente, si R toma, a ver. Es que R no tiene en realidad nada que ver con la resonancia. Claro, ponele Porque, fíjate. No, sí, lo que dijo recién el compañero de ustedes está perfecto. Supóngase que en este circuito, ahora que se me corrió se me vuelve la pantalla. Supóngase que esta R vale 0. Si esta R vale 0, que esté pero que valga 0, ¿qué te queda? Te queda este circuito que estoy señalando yo acá. Y fíjate en la fórmula, en el resultado final de la respuesta. Suponete que a R le da valor 0. ¿Qué te queda? 1. Te queda que el omega 0 es igual a 1 sobre raíz de LC multiplicado por 1 por 0. 1 menos 0. Porque este término se te anula. Y te queda justamente la ecuación esta que estamos diciendo acá. ¿Sí? Acá me olvidé poner No, este 2 está mal, este 2 no es. ¿Está bien? Te queda justamente... Sí, yo entiendo lo de la fórmula, pero... Yo entiendo lo de la fórmula, pero si lo hubiese pensado en un sentido fasorial, hubiese pensado que la R no tiene nada que ver, porque en realidad depende del ángulo que yo tengo entre la resultante de la parte imaginaria con respecto a la corriente. Y en Pero eso ni siquiera la R parte real. no tiene nada que ver. Bueno, pero No. es independiente el ángulo que vos, porque en realidad estamos hablando de ángulos de desfasaje. Si tu resistencia vale
vale un valor X o vale 2X, no va a influir en el ángulo de desfasaje. ¿Cómo que no? Ah, no, claro, sí, qué estúpido. Porque es la suma de las dos. Está bien, está bien, está bien. Claro, Perdón, no dije nada. está bien. Perdón, no dije nada. Este, y otra cosa que tiene que quedarse bien en mente, en el momento que sea un circuito serio, un circuito paralelo, en el momento que el circuito entra en resonancia, la tensión queda en fase con la corriente. ¿Por qué? Porque el circuito se convierte en puramente resistivo. ¿Ok? Y ahí la corriente, profe, ahí la corriente, viendo el circuito eso como está, el de arriba ahí, si Sí. entra en resonancia, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa que por el capacitor no No, circula no. corriente? O Si sea, entra en resonancia, míralo por el circuito equivalente mejor. Este circuito que tenés acá se convierte únicamente en una resistencia. sería RL, digamos, entre comillas. En realidad es RL, digamos. No sé qué quiere decir con RL, como que es la resistencia de la bobina. Claro, RL. Sí, RL. exactamente. Y si el circuito es resistivo, ocurre esto, lo que estoy mostrando acá, que la tensión queda en fase con la corriente. ¿Por qué? Porque es el único caso en que la tensión en que la corriente no atrasa ni adelanta, sino que queda en fase con la corriente. ¿Y el valor de corriente disminuye, profe? El Entiendo. valor el valor de corriente Sí, en un circuito paralelo, sería no disminuye, aumenta. Porque estábamos en el caso que explicábamos recién. Ya no me queda espacio. En el caso de que tenemos un circuito paralelo, ¿se acuerdan cuando yo les decía que tenían varias resistencias en paralelo? Así que le sí. dábamos valor. Bueno, en el momento en que yo elimino las partes reactivas de esta, la impedancia que presenta todo el circuito en conjunto, al no tener eso, Va a ser toma un menos. valor máximo. Entonces Ah, la curva era así, ¿se acuerdan? ujú. Tomaba un valor máximo, justo en el valor de resonancia. Y si toma un valor máximo la impedancia cuando entra en resonancia, estamos diciendo de que la corriente va a disminuir. ¿Ok? Claro, disminuye la corriente. Ese en caso de paralelo. Y en En caso el de caso serie paralelo. sería el revés, digamos. Exactamente, la corriente aumentaría. Tomar el valor mínimo y aumenta la corriente. Exactamente. Bien. Profe, ¿y entonces para qué se ponen, digamos, la bobina y el capacitor en paralelo, digamos, si eh, la mayor resistencia, digamos, la mayor oposición que hay a la corriente es cuando está la resistencia sola? ¿Para qué se ponen, digamos, el capacitor y la bobina? Lo que sucede, bueno, ese tema lo vamos a terminar explicando cuando ya veamos potencia. Lo que termina pasando, y se los voy adelantando, es que cuando el circuito, vamos a dibujar acá un poquito. Si yo tengo una fuente de tensión, un generador, y yo acá tengo una resistencia y una bobina, suponiendo que esta sea la resistencia de la bobina y esta sea la bobina, entonces, desde el punto de vista de potencias que está entregando este generador o esta fuente de corriente, la potencia, una potencia. Esa potencia vamos a ver más adelante que al existir un circuito inductivo, está compuesta esa potencia que no le vamos a dejar llamar P, porque las P van a ser las potencias en vatios. Y las potencias en vatios son lo que nosotros vamos a denominar potencias activas o útiles.
Y las potencias activas o útiles siempre se desarrollan en las resistencias, únicamente. Ya habíamos visto, no vimos todavía, pero las potencias que se desarrollan acá se llaman potencias reactivas y la vamos a denominar con la letra Q. Entonces, una potencia total que va a entregar este generador, que en vez de P se va a empezar a llamar S, va a estar compuesta por potencias activas o watts más potencias reactivas o Q. Esa será la potencia total que va a entregar. Pero vamos a estudiar también de que como esta es la única potencia útil que realmente puede originar trabajo útil, ya sea por movimiento, por producción de calor, etcétera, lo que necesitemos, todo lo que se produce acá como potencia es una potencia que está en juego, que se denomina. Y una potencia que está en juego es una potencia que el generador la debe entregar a la bobina y la bobina la devuelve. La entrega y la devuelve constantemente. Entonces, ese juego de potencias que está utilizando esta bobina, llamada potencia reactiva, lo único que está haciendo es recargar el valor de la corriente que circula por este circuito. Y lo que nosotros tratamos es de que las corrientes que circulen por el circuito o por las líneas, piensen ustedes en una ciudad. Yo tengo mi centro de generación, estarán, qué sé yo, las turbinas que generan energía, lo envían a las ciudades, vamos a poner acá que esto va a la ciudad, esto ya es ciudad. Entonces, acá en esta ciudad hay conjuntos, generalmente la mayoría son impedancias que son de origen inductivo, todas son de origen inductivo. Entonces empieza a existir una potencia en juego entre la ciudad y la generación, que está siempre, por lo general, las generaciones están distantes de los centros poblacionales y hay que transportar toda esa energía a través de lo que se llaman las redes eléctricas, que son los famosos apoyos, los cables que ustedes ven cuando salen a una ruta y empiezan a ver torres que transportan, torres altas que transportan líneas, y esas líneas llevan toda la potencia S que genera la usina o el generador de la fuente de energía hacia la ciudad. Entonces acá esto está llevando una corriente demasiado grande. ¿Por qué? Porque la corriente, al fin y al cabo, está determinada por las potencias que se están consumiendo acá. Entonces, las potencias que se consumen acá en las ciudades son de este origen, como un conjunto de dos potencias. Pero resulta ser que si yo empiezo a agregar capacitores acá, que se llama agregar potencia reactiva Q, pero de sentido opuesto al que se originan en las bobinas. ¿Por qué? Porque yo empiezo a agregar capacitores. Entonces empiezo a disminuir el valor de esta Q, porque voy a tener Q positivas y voy a tener Q negativas. Y de esa manera voy a tratar de dejar en lo posible las P. Pero cuando yo hago este jueguito, podemos correr el riesgo del tema que estamos hablando, que entremos a querer dejar solamente la P, pero ¿qué ocurriría? Empezaría a entrar todo en resonancia, y ahí se convierte en otro problema más grande. Pero sí, intentamos que la Q total, esta Q total que hay acá, compuesta por dos Q, unas positivas generadas por las bobinas y otras negativas generadas por los capacitores, se empiecen a contrarrestar. Y únicamente quede la potencia P o potencia en watts, que es la potencia útil que realmente podemos obtener de algún, para generar trabajo, generar calor, para lo que nosotros nos haga falta. Entonces, esa es la idea. Disminuir en lo posible toda esa potencia reactiva
que está en juego entre la ciudad y entre los generadores que están en las centras de generación, las usinas eléctricas que son. Más o menos, ¿se entiende entonces cuál sería la idea? Ya lo vamos a ver más clarito cuando vayamos a estudiar potencia, de dónde, qué es todo este significado que le estoy adelantando. Profesor, Sí. me volvió de vuelta la misma duda que un compañero justo me dijo que la resistencia aparece para la suma vectorial, pero me quedé pensando que en realidad cuando sigo sin entender la fórmula, porque para sumar con la R, como dijo, no me acuerdo, uno de los chicos, vos tenés que sumar la resultante de la parte imaginaria para sacar el desfasaje de la corriente. Por eso, usted iguala a 0 la parte imaginaria que en realidad es la solución para sacar la frecuencia de resonancia. La resistencia no interviene en la parte fasorial. Si usted sabe que quiere tener un circuito resonante, la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. La resistencia no tiene nada que ver. Ahora, ¿está bien lo que digo o no? Te entiendo lo que me querés decir, pero está mal. Está mal porque porque usted me dice... Porque vos acá en este circuito que vos tenés acá, vos no podés llegar a concluir que la parte imaginaria se haga igual a 0, y si no, hace la prueba para que te saque la duda, si no me crees, de que, suponete que vos estás queriendo decir de que en este circuito vamos a ponerle valores, que esto valga 2 ohm, que este valga J5 y que este valga menos J5. Resolveme Claro. el paralelo ese y decime si ahí tenés las partes imaginarias igualadas. Decime si vos podés llegar a un Z equivalente en el cual sea puramente resistivo, o sea que valga 2 al hacer esto. ¿Se puede? Lo podemos hacer si querés. Calculemos. Yo te puedo asegurar de que el circuito este, que tiene las dos partes imaginarias exactamente iguales, te va a dar un resultado imaginario también acá. No te va a dar una resistencia y el valor 2 exclusivamente. ¿Está de acuerdo? Sí, no tengo una... Me gustaría hacerlo. Lo voy a hacer. Es que lo hagamos. Bueno. Practiquemos un poquito. Vamos a poner acá un ejemplo entonces. Pongamos la resistencia, vamos a poner el valor 10 ohms. A esta le vamos a poner J5 como dijiste, como dijimos, y a esta le vamos a poner valor J5 negativo. Perdón, esto va a ser un capacitor. No lo vemos si está escribiendo en la otra pizarra, profe, ¿eh? Está puesto el PDF. Perdón, sí. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer así más fácil esto para que no andemos con tantos cálculos. Le vamos a poner a este, le vamos a poner valor 10. A este le pongamos valor 10 y a este le pongamos valor 10 también. 10. Bueno, esta impedancia que tengo acá, sería el módulo de esta le vamos a llamar Z1 y esta le vamos a llamar Z2. ¿Ok? Entonces, Z1 es igual a
¿Cuánto sería? 10 al cuadrado son 100. Bueno, voy poniendo, ustedes vayan calculando. Más J10. Esto va a dar un módulo. ¿Y cuánto sería el módulo de esto? Sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Son 100 más 100, 200. Raíz cuadrada de 2, de 200 sería 14,1. 14. 14,14. 14,14. 14,14 con ángulo 45, ¿verdad? Porque la parte real imagina. Y esta vale, Z2, vale justamente el 10 con menos 90, ¿verdad? Entonces, el paralelo Z total es Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, ¿ok? Eso les da Z1 por Z2, sería multiplicar el 14,14 por 45 por 10 con menos 90 acá. Y acá les quedaría Z1 más Z2, son directamente, esto es equivalente a escribirlo, ¿no es cierto?, como 0 más, 0 menos, perdón, menos J10. Entonces, cuando yo sume esto, me va a quedar, estoy sumando la parte real, 10 más 10, 10 más 0, 10. Y la parte imaginaria me da J0, no, acá no es J0, es J10. Me da J10 menos J10, me da 0, ¿verdad? O sea que sería más J0. ¿Ok? Entonces, el resultado de esto me va a quedar directamente como Z total, me queda 14,14 por 10 son 141. 141 con 4 con el ángulo menos 45, porque tengo 45 positivo y menos 90 me queda con menos 45. ¿Ok? Y todo eso dividido por 10. O sea que en definitiva tu Z total te quedó igual a 14,1 que dividido por 10, 14,1 con ángulo menos 45. Y eso es equivalente a una impedancia ¿de cuánto sería? De 4 menos J4. ¿Está bien? 4 menos J4 o 2 menos 2. Entonces vemos que está quedando una parte imaginaria. Acá es 2 y 2. No sé si me estoy equivocando en los cálculos, estoy haciendo mentalmente todo. A mí, profe, me quedó la parte rectangular 10 menos J10. Claro, profe, 10. igual que allá arriba. Que Z1, 10 más Acá J10. Sí, Dame que 10 se menos cambia. J10, a ver. sí, sí, no estoy diciendo cualquier cosa. Sí, es 10 menos 10. ¿Así decir? Sí, Bueno. así, profe. De todas maneras, acá ya lo estamos viendo. Si lo dibujas a Z, Z está acá. Con un ángulo de 45. Y tiene una parte real, que es R, y una parte imaginaria, que es menos XE. ¿Verdad? Entonces te queda una parte imaginaria. Sigue siendo un número complejo. Y ahí lo único que dice es igualar las dos partes imaginarias, como vos decías recién. Ahora, si fuera que esta no está, porque eso ha pasado en unos exámenes que me acuerdo que había tomado un circuito así, calcular la frecuencia de resonancia, y bueno,
Y todos aplicaban la formulita esa famosa que dice que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Y eso es cuando no hay resistencias en el circuito. Pero cuando hay resistencia es justamente la fórmula que acabamos de proponer como ejercicio que ustedes sacaron. Que sería una fórmula general, ya que ahí si le dan valores de R igual a 0, les queda justamente la fórmula esa F1 igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. ¿Ok? ¿Qué pasa con la corriente, profe, cuando no hay resistencia? Cuando hay solo el capacitor y el inductor. Bueno, es un caso hipotético, porque nosotros siempre que, como yo les decía, en las bobinas, cuando ustedes hacen una bobina, siempre está asociada a una resistencia. ¿Por qué? Porque es una cuestión física. Ustedes agarran un alambre, lo bobinan, y ese bobinado va a tener siempre una resistencia. Por eso es que siempre proponemos un circuito. Esto sería un circuito de lo más real de lo que habría en la realidad. O sea, que haya una resistencia acá y que haya una bobina acá, una XL. Que en realidad el capacitor real también tiene una resistencia, que quedaría como una resistencia en paralelo. Entonces, esta resistencia en paralelo sería una RC, digamos, que representaría un capacitor real, en el cual ustedes tienen dos placas conectadas a lo que sea, y acá en el medio, ¿qué es lo que existe en el capacitor? El famoso dieléctrico. Pero ese dieléctrico, lo hagamos de lo que lo hagamos, siempre existen fugas de corriente de un lado hacia la otra cara. Y esa fuga de corriente justamente la representamos en un capacitor con una resistencia en paralelo. O sea, no existe un electrolítico o un dieléctrico perfecto, no hay. Si no, sería muy fácil fabricar capacitores de valores que son extremadamente altos, con tan solo enfrentar dos placas. Pero siempre vamos a tener algún tipo de pérdida entre una y otra. Bueno, estamos entonces. Ahí tienen para jugar un ratito con los últimos ejercicios, y bueno, no sé si han quedado de los que ya veníamos viendo, de todos los anteriores, si quedó alguna duda, como para que lo charlemos, o ya sea la próxima clase, porque ya estamos medio al final de la hora, ¿no? Queda un ratito, ¿no? Quedan 10 minutos. Sí, pero ya es la hora. Bueno. ¿Estamos entonces? Sí, profe. ¿Digamos? Sí, profe. Sí, profe. Nos Gracias, vemos la profe. próxima, entonces. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, buen fin. Gracias, profe. Buen fin de semana a todos. Chao.